Bienvenidos a la palabra gota a gota, llevando los principios doctrinales a la vida práctica. Hoy continuaremos con el estudio Unicidad, porque solo hay un único Dios. Con ustedes, el pastor y maestro Álvaro Torres. Soberano Dios, te damos gracias por este día maravilloso. Gracias por la revelación de la verdad. Ayúdanos, Señor, a comprenderla, a entenderla, a amarla, a proclamarla, a compartirla. Que podamos, Señor, encontrar la esencia de la relación con Dios a través de la comprensión de la doctrina. Enséñanos ahora, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, continuemos entonces analizando esta problemática del Hijo de Dios. ¿Por qué fue necesario que hubiera un hijo? ¿Por qué fue necesario que tuviera sangre? ¿Por qué Dios tuvo que asumir esa naturaleza? ¿Por qué Dios pagó ese precio tan alto? Creo que en esa dirección vamos entendiendo la naturaleza misma del Hijo, de el cómo y el por qué de esta redención en la forma como se hizo. Ya vimos cómo en Isaías 53 se explica la situación del pueblo, del hombre al fin y al cabo, y cómo Dios reacciona ante esa situación y la solución que Él propone. Y después la forma como esa solución se da, que es con ese varón de dolores. La cosa es, ¿quién es ese varón de dolores? En una vez que estuve charlando con un pastor por allá en España, me dijo que no discutiéramos tanto sobre doctrina, que al fin y al cabo lo importante era el amor, que Dios nos había amado, que Cristo nos había amado. Yo le dije, bueno, es verdad que Dios nos amó, pero supongamos que yo te amara mucho a ti y me hiciera matar por ti, porque te quiero mucho. Entonces eso te salvaría. No, claro que no. ¿Y por qué no? Bueno, porque tú no eres Cristo. ¿Y qué tiene Cristo que no tenga yo? Entonces se rió de mí casi burlonamente y me dice, pues sencillamente que tú no eres Dios. Digo, ese es el punto. El punto no es tanto que nos amaron, sino quién nos amó. Porque a mí me amó mucha gente. Es decir, el amor de Dios es grande porque es Dios, no solo porque nos amó. Pudo amarnos con un grande amor, pero una mamá, por mucho que ame a su hijo, si él no se convierte, se va al infierno. El amor materno no lo va a salvar. El amor de Dios salva porque es Dios y se manifestó de una manera salvadora. Entonces, el punto es que Cristo no es cualquiera, porque cualquiera no me podía salvar aunque me amara mucho. Entonces, la idea del amor de Cristo es grande, es por quien Él es. Si Él no es quien es, entonces el amor no nos sirve. Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo no podía decir eso a nadie, porque Cristo trajo una clase de vida y una calidad de vida que nadie podía traer. Porque ese verso, esas palabras que se dicen vida abundante, lo que significan es vida de esa calidad. Y esa calidad de vida no la teníamos todos. Entonces, comprendiendo esto, uno va dándose cuenta por qué Cristo tiene que ser lo que es. Es que si no es eso, no puede salvarnos. No porque falte amor, sino porque no tendría la calidad y las cualidades para salvarnos. Por ahí empieza la revelación que encontramos en Isaías. Isaías 9:6 dice, un niño nos es nacido. Es decir, supongamos cómo está escribiendo Isaías. Yo me lo imagino. Eso no quiere decir que eso fue así, pero quiere decir que me den esa libertad de yo imaginarme cómo Isaías pudo escribir esto. Yo puedo decir, bueno, Isaías se sentó ahí y Dios le dijo, escriba que yo le voy a dictar el libro.
Y eso puede ser una forma. A ver, Isaías, escriba, yo lo edito. O puede ser que Dios le está dando a Isaías una visión y él en la visión empieza a ver una realidad que él describe. Entonces, a mí me gusta más esa segunda parte. Me parece que Isaías era un profeta y los profetas veían esa realidad casi, ¿cómo diríamos hoy? Electrónicamente, como se dice, un holograma, una especie de realidad virtual. Que la tiene enfrente, pero no está ahí, pero la está viendo. Y él dice, uy, un niño está naciendo. Y entonces él ve ese niño nacer. Hay un niño que nace. Pero entonces se da cuenta que ese niño que nace no es cualquier niño, se nos da como un hijo predilecto. Hijo nos ha sido dado. Es decir, cuando una mujer tiene un hijo, no dice me dieron un hijo, dice tuve un hijo. Aquí se lo están dando. Ese niño que nace me es dado como hijo predilecto, como que llego yo a Barranquilla, déjenme soñar un poco. Llegó el hermano Álvaro, vamos a dar la llave de la ciudad, hijo predilecto de Barranquilla. Me da la impresión que esto es lo que Isaías está viendo. Ese niño que nace es un hijo predilecto. Y dice, uy, pero no es cualquier niño, es un príncipe. Es decir, él te está viendo una realidad y dice, pero este niño es un príncipe. Ese niño predilecto, con razón, desciende de los reyes. Y empieza a cobrar fama ese niño. Empieza a crecer como persona y a darse a conocer y dice, uy, lo llaman admirable. Pero ya pasó de admirable, porque hace cosas extrañas, cosas que un hijo predilecto cualquiera no hace, ni un rey. ¿Se acuerdan ustedes cuando Naamán fue donde el rey y le dijo, pero tú, ¿a qué vienes? Me estás buscando desde la pelea. Yo no soy Dios para quitar la vida y dar la vida. Tú te vas a morir de eso y yo no puedo ayudarte. Entonces se ve que hay cosas que los seres humanos reconocen que ellos no pueden hacer, sino que si tienen que hacer, tiene que ser un Dios. Y aquí este que está viendo, dice, se está ganando un nombre admirable, pero además de admirable, es Dios fuerte. Es muy inteligente, muy hábil, muy sabio, pero claro, es que en su visión él es como si fuera una visión de fuera hacia adentro, como si fuera quitándole capas al varón y descubriendo esto quién realmente es. Y ahora llega un punto en que dice, no, lo que encuentro no es un príncipe cualquiera, ni un sabio cualquiera, ni un hijo, pero este es un Dios fuerte. Ese es el dueño de la paz. Y dice, no, este es el Padre Eterno. Entonces, es decir, esa visión de como si fuera una degradación de colores, que te va llevando hasta lo profundo y llega al color primario. Y dice, no, es que este es un Dios fuerte, es el Dios Padre Eterno. Entonces nosotros no podemos, ahora después, a posteriori, decir a Isaías, no, Isaías, tú no viste bien. O si no, borramos todo el libro de Isaías. Pero Isaías descubrió que ese niño nacido era el Padre Eterno, nos guste o no. ¿Cómo sucede eso? No me lo pida que yo se lo explique. Si yo pudiera explicar eso, sería Dios. Pero la verdad es que Él nos está diciendo lo que vio. Regístrenme que yo no soy culpable de esto, pero lo que estoy viendo es lo que estoy diciendo. Este niño nacido es el Padre Eterno. En Lucas 1:35 dice, el Espíritu Santo, ya el ángel hablando con María, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también, y fíjese, esa palabra por lo cual, aquí es causativa, es decir, nos está diciendo a nosotros la razón de ser. No cualquiera puede decir, yo también soy hijo así, no. Aquí es porque se explica que el Espíritu Santo
es el que genera este ser. Y dice, por lo cual, así que Cristo no es que se ganó eso ni siquiera por lo que hizo, sino por lo que era. Dice, por lo cual, porque fue producto de un engendro del Espíritu Santo, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que la esencia de Cristo viene dada es porque es generado por el Espíritu Santo. Entonces, aquí estamos hablando del Hijo, no del que nació de María. Es el que nació de María, no es un humano cualquiera, es un humano, pero no un humano cualquiera. Su papá es el Espíritu Santo. Y entonces, aunque su mamá es una señora común y corriente, su papá no es común y corriente, es único. No hay otro como él. No se puede comparar con... Casi cualquier comparación sería una falta de respeto. No tiene comparación, es incomparable. Y dice que esa es la razón por la cual él se le llama Dios, porque fue engendrado por el Espíritu Santo, no por otra cosa. Aunque no hubiera hecho ningún milagro, igual su esencia era así. Eso no es por lo que hizo. Lo que hizo fue consecuencia de lo que era, que es muy distinto. Lo que era no lo convirtió él en hijo de Dios, sino que hizo esas cosas porque era y porque su padre era el Espíritu Santo. En Hebreos, el capítulo 1, el verso 5, ya nos trata de explicar cómo es este asunto de que él era hijo del Espíritu Santo. ¿Qué quería decir eso? Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Aquí lo está comparando con los ángeles, que son los seres más cercanos a Dios. Y dice, bueno, ni siquiera a los ángeles, nunca, ningún ángel Dios le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré. Él será hijo por creación, pero no por generación. Jesucristo es el unigénito, así que es el único engendrado. Los demás todos son hijos de Dios por creación. Entonces dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, y esto sí que me suena a mí grande, créamelo, cuando introduce al primogénito, porque Jesucristo no solo era el unigénito, también fue el primogénito, porque era el primero y el único que nació así. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Vean, cualquier cristiano ortodoxo que sepa de lo que la Biblia enseña, sabe que no se adora a nadie más que a Dios. Eso no se permite en la Biblia. Cuando Juan se encontró con el ángel en Apocalipsis, se tiró a adorarlo. Juan mismo dice, yo lo fui a adorar. Y el ángel le dijo, mira, no lo hagas. Yo soy un siervo como tú. Adora a Dios. Es decir, si al introducir a Cristo en el mundo se le manda a los ángeles a adorarlo, esto es un asunto serio. Es un asunto serio. Si Cristo se dejó adorar y no era Dios, entonces sería un fanfarrón. Sería un prepotente cuando no merecía eso. Pero Cristo nunca rechazó que lo adoraran. Algunos yo creo que no lo adoraron, algunos se postraron ante él porque esa era una forma de saludo de esa época. Pero en otros lugares no se puede evitar. El hombre que recibió la vista lo adoró. Tomás lo adoró. Cristo no dijo, no me adores. Sí, déjelo que me adore. Esa señora que le echó el perfume, ella no estaba haciendo cualquier acto vano.
Y los otros que tenían algo de comprensión no querían que lo hiciera. Y yo, déjenla, ella me está preparando. Es decir, Cristo tiene una naturaleza que es indiscutiblemente distinta a cualquier ser. Si usted le preguntan, o me lo han preguntado muchas veces en las emigraciones en todas partes, su padre, Jesús Torres, su madre, Carmen Forero, ¿dónde nació? En Barranquilla, ya. Si ustedes averiguan quién soy yo, no tiene mucho problema. Yo tengo una línea de papá y una línea de mamá y ya. No hay que hacer ninguna explicación especial. Pero en Romanos 9, cuando Pablo trata de explicar a Cristo, él encuentra un problema. Que a Cristo no se le puede explicar como al hermano Álvaro, porque es distinto. Él dice, bueno, según la carne. Usted le dice, bueno, el hermano Álvaro según la carne viene la señora Carmen. No, yo nada más, Álvaro Torres, Jesús Torres y Carmen Forero ya. Pero cuando hablan de Cristo, hay una explicación extra. Dice, él según la carne vino de los patriarcas. Pero él, además de eso, es Dios sobre todas las cosas. Y esa discusión no se tiene que dar. Eso está expresamente dicho. Cristo no tiene que discutir con nadie, ni nadie tiene que discutir si Cristo es Dios. Porque la Biblia, sin rodeos. Hay versículos que uno tendría que explicar. Porque infieren algo o sugieren algo, pero no dicen claramente. Pero este no sugiere nada. Esta es una declaración. Y dice, Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y yo pregunto, ¿el Cristo quién es? ¿Qué significa la palabra Cristo? La palabra Cristo quiere decir el ungido, así que está hablando del ser que nació de María. Lo que llamamos hijo de Dios. De él es que está hablando. El Cristo, el ungido, es Dios sobre todas las cosas. Eso, ¿quién lo va a discutir? Quien lo discuta tiene que salirse de la verdad. Tendrá que inventarse una cosa que la Biblia sí dice con mucha contundencia. Él dice, vea, él según la carne, que es una explicación que solo se da de Cristo. Usted lea la genealogía, Ana dice, bueno, según la carne, Adán vino de tal o Noé vino de tal. No, él tiene una sola ascendencia. Pero en Cristo hay que hacer una explicación extra, que no se hace de nadie. Según los patriarcas, de los patriarcas vino según la carne. ¿Y según qué vino de quién? Porque ahí está una explicación extra. Dice, pero Él es Dios sobre todas las cosas. El Cristo. No está diciendo otra persona. Así que ese hijo de María, que se llama el Mesías, que se llama el Cristo, que se llama el Hijo de Dios, dice que es Dios sobre todas las cosas. Eso no tiene discusión. Si quedara alguna discusión, en 1 de Juan 1:20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. El Hijo de Dios, no otra cosa. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Y quién es el verdadero? En el que estamos. ¿Y en quién estamos? En su Hijo Jesucristo. ¿Y qué pasa con su Hijo Jesucristo? Pues que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Es decir, no veo cómo uno pueda discutir eso. La Biblia dice que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. También dice que es descendiente de los patriarcas, según la carne. Así que Él es las dos cosas. Él es un hombre y es Dios. Hace años yo estaba jovencito, un hermano recién convertido, pero él había sido de una iglesia trinitaria, que conocía la Biblia y el hombre manejaba bien. Pero la unicidad la tenía nuevecita. Entonces él trató de explicar el Hijo.
Y claro, haciendo unas diferenciaciones que teóricamente son reales. Es decir, académicamente yo puedo decir cabeza, tronco y extremidades. Es un ser humano. Pero eso es académicamente. Materialmente, yo nunca voy a ver una cabeza por ahí sola. ¿Cierto? Ni voy a ver un cuerpo solo, ni las extremidades solas. Eso yo para explicar el cuerpo. Al explicar el cuerpo, yo académicamente puedo dividirlo teóricamente en cabeza, tronco y extremidades, pero obviamente yo sé que eso nunca lo voy a encontrar así en la naturaleza real. Así que eso pasa con Cristo y Dios. Yo puedo teóricamente explicar que Dios es Dios sin dejar de serlo y que Cristo es hombre sin dejar de serlo, pero ¿cómo están esos dos ahí? No puedo coger un bisturí y hacer una separación y decir, aquí está, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí va. No puedo. Eso no es así. Y nadie podrá. El que intente siempre se va a equivocar. Siempre. No habrá ningún hombre que coja un bisturí y diga, no es que este es Dios y este es el hombre. Porque en Cristo eso no es posible. Cristo es un hombre, claro que sí. Pero es que dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, también es Dios. Entonces, en este ser único, nosotros tenemos que entender eso. En Hebreos, en Primera de Juan dice eso. Dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Quién? El Hijo. Eso no tiene otra explicación. La Biblia dice en el Evangelio según San Juan, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Yo no puedo cambiar eso. Ni siquiera puedo explicar en qué manera, porque lo que explique será una comprensión mía, pero está como está. Está dicho. Dice así, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que el Verbo era Dios. No importa cómo yo me lo explique. Yo puedo explicar el verbo de una manera, puedo explicar lo que es la palabra, puedo explicar lo que era la imagen de Dios, puedo decir muchas cosas que se ha oído. No importa lo que diga, era Dios. Y ese verbo se hizo carne. Así que me guste a mí o no, yo no puedo negar que el verbo se hizo carne y que el verbo era Dios. Así que ese es un silogismo facilito, ¿verdad? Dios se hizo carne, porque no hay otra manera de decirlo. Es decir, es tan simple que no hay salida. El verbo era Dios y ese verbo se hizo carne. Así que puede ser que haya algunas explicaciones, pero la conclusión primaria es que ese verbo que era Dios se hizo carne. No tengo otra. Porque además, como dije antes, hay versículos que uno tiene que explicar, pero hay otros que están explícitos, que voy a explicar. Bueno, hermano Álvaro, escuchándolo y antes de que empezáramos a grabar, hay un verso que es definitivo, está en Mateo, capítulo 1, dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Qué bueno poder hablar un poquito, usted nos explicaba ahora, qué bueno que le recordáramos a los oyentes cómo fue ese nacimiento, que no hay ningún misterio, que no hay nada que confunda. Como le decía, ahora que estábamos fuera de micrófonos, la Biblia nuestra fue traducida por un español, si no era un colombiano. Entonces algunas expresiones de pronto en castellano colombiano no tengan el valor, el mismo valor lingüístico. Pero lo dice fácil, dice, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y te hará sombra. Hacer sombra es engendrar, te va a engendrar. Entonces, Mateo
lo dice de una forma muy sencilla. Dice, el nacimiento de Jesús fue así, que estando María desposada con José, su prometido, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Es decir, es importante es porque el hecho de que Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo es lo que da razón a que le llamen el Hijo de Dios. Es decir, si nosotros quitamos eso, Cristo es un hombre común y corriente. Y un hombre común y corriente no nos servía. Entonces creo que en ese punto que es donde arranca, tenemos que aclararnos bien, porque lo que empieza bien, termina bien, pero lo que empieza mal, termina mal. Una vez que yo me separe, yo una vez vi a alguien haciendo un ángulo. Es decir, la gente se separa un ángulo de un grado o de menos de un grado. Y no parece nada, porque es como tan casi invisible. Pero como el problema es que no es el grado, sino el arco. Si usted prolonga los lados de un ángulo, un grado de la Tierra puede ser kilómetros en el arco. Sí, es así. Entonces aquí el arco es este. Él va a hacer una diferencia muy grande. Así que si nosotros en este arranque no tenemos claro, nos damos una explicación que nos aparta medio grado, pero el arco después de 2000 años se hace muy grande. La separación es muy grande. Entonces es importante que uno rectifique y haga que esas dos reglas coincidan, no se haga ningún ángulo. Sencillamente Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo y eso cambia todo lo que Él es. Yo fui engendrado por mi papá y eso cambió todo. No soy Dios. Aunque me golpeen, aunque con palabras necias me hieran, aunque me critiquen, aunque digan que no sirvo para nada, aunque duden de tu bondad, aunque nieguen tu grandeza, solamente sé que a mi lado siempre tú estarás. Solamente hay uno que descendió del cielo a la tierra para darnos su perdón. Solamente hay uno que se llenó de misericordia y nos dio todo su amor. Él es Jesús, es mi Jesús, quien extendió su misericordia y en sus brazos me tomó. Aunque me golpeen, aunque con palabras necias me hieran, aunque me critiquen, aunque digan que no sirvo para nada, aunque duden de tu bondad, aunque nieguen tu grandeza, solamente sé que a mi lado siempre tú estarás. Solamente hay uno que descendió del cielo a la tierra para darnos su perdón. Solamente hay uno que se llenó de misericordia y nos dio todo su amor. Él es Jesús. Solamente hay uno que descendió del cielo a la tierra
misericordia y en sus brazos me tomó. La segunda pregunta, hermano, tiene que ver también con Mateo. Él habla de la genealogía de Jesucristo. Entonces empieza diciendo tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y usted mencionaba ahorita que en Romanos 9:5 dice de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Una de las cosas que conversábamos, y qué bueno que quedara claro a los oyentes, ¿por qué hablar de una genealogía de seres humanos si Él es Dios? ¿Para qué hablar, si Él es Dios y no tiene nada que ver con el hombre, si no es humano, para qué hablar de esa genealogía? Creo que precisamente la comprensión de todo el planteamiento bíblico, porque es que en la Biblia, si usted la lee separada por pedazos, no le va a dar. Pero la Biblia es un planteamiento general. Arranca con la caída del hombre. En la caída del hombre se hizo un juicio. A Adán le dieron su parte, a la serpiente su parte y a la mujer su parte. Y una de las cosas que Dios dijo ahí fue que la simiente de la mujer, específicamente lo dice con claridad, no dice la simiente de Adán, que de pronto la gente no cae en cuenta de eso, es la simiente de la mujer. Y se te va a matar, porque es que una serpiente que usted le pisa la cabeza no la hiere, la mata. Entonces, esa era la promesa. Es la simiente de la mujer. Entonces, en realidad, cuando se habla de la genealogía de José, dice que se creía. Entonces, es una genealogía de dignidad, nada más, no realmente de ascendencia. Que se creía, para explicar que realmente esa no es la genealogía real de Jesús, pero que de todos modos esas personas, ambos pertenecían a la realeza. Pero ya con María no dice que se creía, sino que esa es la descendencia de la mujer, viene desde atrás. Por donde viene la descendencia. Porque no era una descendencia real en el sentido, sino un aporte, era un aporte. Entonces el Salvador tenía que ser un hombre. Porque el que cayó fue un hombre y porque el que vencieron fue un hombre. Entonces, en realidad, si Dios pelea con el diablo no tiene ninguna oportunidad. Es más, Dios no tiene que pelear con el diablo. Solo tiene que decir, muérete y se muere y ya, se acabó todo. Pero eso hubiera sido una decisión déspota. Y Dios no es un déspota, Dios no es un dictador. Lo habían cuestionado en su habilidad, en su capacidad de guardar y gobernar. Y Dios iba a responder eso. Eso no se hace con despotismo. Eso hacen los dictadores, ellos callan la oposición y la matan. Dios no hace eso. Entonces dice, bueno, vamos a hacer una pelea, pero que tenga algo de justicia. Te voy a dar un hombre para que te enfrentes con él. Tú venciste a un hombre, vamos a ver si este lo vas a vencer. Entonces, ese hombre descendiente de Eva, el que tenía que encargarse de enfrentarse con el diablo. Sin embargo, ese hombre no se hubiera encontrado en la tierra, porque volvemos a lo mismo. Arranca con Adán o antes de la caída o después de la caída. Un hombre después de la caída de Adán no es el mismo hombre. Tiene que ser un hombre como el primero. Y Cristo en ese sentido es el postrer Adán. Ese arranca con la calidad que tenía el primero. Pero ya no se podía crear otro nuevo, porque tenía que ser una descendencia. Entonces la forma en que Dios crea el primero por descendencia es engendrándolo él mismo. Y cuando él lo engendra le da su naturaleza, porque es Dios. Por eso dice el ángel, el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo, porque es engendrado por el Espíritu Santo. Era un hombre, tenía que tener
sangre, porque ya el pecado que se cometió se tenía que hacer un sacrificio de sangre. Jesucristo vino para eso, para enfrentarse con el diablo. Se enfrentó en todos los terrenos y lo venció en todos los terrenos. No, el diablo no le ganó ni una a Jesucristo. Todas las veces. Le presentó una fiebre, se la sanó. Le presentó un leproso, se lo limpió. Le presentó un muerto, se lo resucitó. Le presentó un paralítico, se lo levantó. Es decir, no hubo nada que el diablo le planteara que Cristo no le resolviera. Nada, ni los problemas de ninguna clase. Una vez que lo derrotó estratégicamente, entonces se enfrentaron personalmente, porque el enfrentamiento del Calvario fue directo. Dice que el Señor en Colosenses dice que Él tomó esos demonios y los llevó al Calvario y los clavó en la cruz y los venció públicamente, los puso en vergüenza. Así que esa fue una enfrentación, ya la última, que fue directa. Los venció. Y por eso dice Hebreos, para esto apareció el Hijo de Dios. Para destruir al que tenía el imperio. Así que el diablo no es que fue golpeadito, no, le pisaron la cabeza. Y el cristiano de hoy tiene que entender eso, porque eso sí tiene mucho que ver con su vida cristiana, con su victoria, con todo. El miedo que algunos cristianos tienen es porque les han predicado a un diablo que es muy grandísimo y a un Dios que es muy chiquito. Ellos no están seguros ni que Dios los puede guardar, cuando en realidad eso no es verdad. Entonces, claro, la actitud mental que tiene cada quien de derrota o de victoria es porque lo que le han enseñado. Pero el diablo, la Biblia dice que para esto apareció el Hijo, para destruir, no era para medio arreglar, para destruir al que tenía, sí lo tenía, pero se lo quitó. Y cuando Cristo resucitó, Él tenía un trofeo que mostrar. Dice, tengo las llaves del infierno y de la muerte. Así que aquí está todo en manos de Jesús. Y dice la Biblia también que a Él están sujetos, no van a estar. A Él están sujetos, sean tronos, sean potestades, sean dominios, lo que sea, todo está sujeto a Cristo. Entonces, la victoria de Cristo fue total. Entonces, el hombre tenía que ser que se enfrentara al diablo, porque era el hombre que tenía que vencerlo. Pero además tenía que tener sangre para poder hacer el sacrificio. El sacrificio de sangre no era para el diablo. El sacrificio de sangre era para aplacar la ira de Dios, porque el que fue ofendido fue Dios que puso la ley y los hombres la quebrantaron. Entonces la justicia de Dios necesitaba ser reparada. Y eso se reparó con un sacrificio, eso que es un sacrificio de paz, o el sacrificio de la expiación. Entonces nosotros necesitamos entender que el sacrificio de Cristo no era para satisfacer al diablo, ni pagarle al diablo un rescate por un secuestro. Era un rescate del hombre que había perdido su posición porque violó la ley de Dios. Así que al que había que... Cuando el gobierno pone una multa, la multa es para reparar al que puso la ley. Y la cobra el gobierno, no la cobra un delincuente. Oiga, usted se volvió el semáforo, págueme. No, es el gobierno que te pone la multa. Entonces, es importante entender eso porque así es como uno entiende la redención. La redención no pudo ser incompleta, si no, no es redención. Si yo vendí este bolígrafo por 15,000 pesos, yo lo voy a redimir con 15,000. No lo puedo redimir con 10. Porque el valor de redención, de rescate o de recuperación es de 15. Entonces, la redención que pagó Cristo no pudo ser incompleta. Pues con todo el respeto que tengamos por la Iglesia Católica, ese es uno de los grandes defectos de su doctrina. Que la gente va al purgatorio porque el precio que se pagó no es completo, entonces la persona tiene que ir allá a terminar de pagar. No, Cristo pagó todo, la pena y la culpa, y nos redimió del pecado. Hermano Álvaro, si retomamos, en el programa anterior estuvimos hablando sobre doctrinas como el docetismo o esas doctrinas que dicen o Jesús es solo hombre o Jesús es solo Dios. Todo este programa hemos estado hablando que era hombre y era Dios.
¿Qué implicaciones tiene eso para nuestra fe? Un poquito de lo que usted está diciendo. Tiene mucho. Es decir, un hombre solo no nos servía, porque no se podía conseguir aquí un hombre que tuviera esas cualidades. Un Dios solo no nos servía, porque Dios no está no tiene las cualidades, las características que se exigían. Él tuvo que crearlas o que darle posibilidad de que existieran. Entonces nosotros necesitamos un hombre Dios o un Dios hombre. Necesitamos una persona que gozara de esas dos cualidades. Fíjese usted lo que dice la palabra de Dios en Filipenses. Y me gusta que lo digamos lento. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo. ¿De quién nos van a hablar? Es de Cristo. Me están diciendo, observa a Cristo y que tú tengas la misma actitud que Él tuvo. Bueno, ¿Cristo quién es? ¿Es un ser humano o no es un ser humano? ¿Es un hombre o no es un hombre? Cristo es el ungido. Así que haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en el ungido, en el Mesías, en el Cristo, en el Hijo de Dios, en el Hijo del Hombre, que son todos los títulos que Él tiene. ¿Y cuál fue la actitud de Él? Y aquí viene lo grande, que siendo en forma de Dios, ¿quién era en forma de Dios? Era el Cristo, era el Mesías, era el ungido, era el Hijo de Dios. Así que el cual siendo en forma de Dios, no se aprovechó de eso para jactarse, para atropellarnos, ni atropellar a nadie. Antes, más bien, se despojó a sí mismo. ¿Quién se despojó y de qué? Porque un hombre no se puede despojar de ser hombre. Ni un hombre se puede humillar por seguir siendo hombre. Ser hombre no es una humillación. Si yo soy hombre, yo soy hombre. Me humillaría si me hago perro. Pero yo, si sigo siendo hombre, no me humillo en nada. Así que el cual siendo en forma de Dios no tuvo como cosa que aferrarse el hacerse igual a Dios, antes bien se humilló a sí mismo. ¿Y cuál fue su humillación? Que tomó forma de siervo. Así que él se proyectó como un siervo. ¿Quién? El que tenía forma de Dios. Ese versículo está claro, ¿no? Es decir, si no lo queremos entender, porque no queremos. El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo como cosa que aferrarse de hacerse igual a Dios, antes se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Porque Dios, como Dios, no podía pasar por todas esas cosas. Es decir, Él tiene que tener una transformación o una adecuación más correctamente a la situación que se iba a vivir. Entonces, y estando en su condición de siervo, ahora ya, dice, yo primero tengo que buscarme la manera de poder vivir eso. Y una vez que consigo esa manera, ahora sí lo voy a vivir. Más bien se humilló y tomó forma de siervo, y estando en la condición de siervo, se hizo obediente, porque a Dios no le obedece a nadie, Dios es soberano. Pero Él buscó una manera en la que Él pudiera estar sujeto a la misma ley que Él hizo y respetarla, porque si no hubiera sido un arrogante. Y Él no se aferró al hecho de que tenía forma de Dios para entonces ser un arrogante. Si no, yo no cumplo eso. Cuando quiera lo cumplo, cuando quiera no lo cumplo. No. Me voy a humillar, porque para Dios tomar forma de siervo y ser obediente es humillarse. Se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en condición de siervo, aprendió a obedecer, aprendió la obediencia.
y llegó hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, eso es lo que la Biblia dice, pero simplemente es que si lo lee uno con calma no tiene discusión. Esa es la grandeza del Cristo. Entonces, la Biblia sí enseña en todas partes que Cristo era hombre y era Dios, las dos cosas. Y lo dice con mucha claridad, sin mucho enredo, sin mucha complicación. Así que eso es lo que Dios dice. Fíjese usted lo que nosotros encontramos. ¿Qué es lo que quiso ver Moisés? ¿Verdad? Él le dice al Señor, muéstrame tu gloria. Bueno, yo le digo a usted, muéstrame su gloria. ¿Y qué me muestra usted? Entonces Dios le entendió a Moisés lo que él quería ver. Muéstrame tu gloria. Y entonces Dios le dice, no verás mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Así que cuando a Moisés dijo, muéstrame tu gloria, Dios le entendió que él quería ver su rostro. Y él dice, no verás mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. ¿Entiendes? Después le dice, bueno, te mostraré mis espaldas. Pero le hace unas advertencias que no tienen nada que ver con las espaldas. Porque yo, porque le tengo que decir a una persona, te voy a mostrar mis espaldas, pero tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadece. No tiene sentido. Es decir, no encuentra uno una respuesta coherente en eso, a menos que lo que le voy a mostrar también no era sus espaldas, porque Dios no tiene espaldas. Yo diría que Dios le iba a mostrar la otra cara de la moneda. Es decir, Moisés conocía una cara que era el pacto de Dios con Israel, la tierra prometida, todo lo que Dios les había dicho. Dice, pero yo tengo otra gente de la cual voy a tener misericordia y no te puedo dar explicación. No preguntes, porque no te puedo explicar. Tú no lo vas a entender, pero te lo voy a mostrar para que lo veas. Y Dios le muestra la otra cara de la moneda. Ok, los años pasan, no fue posible que Dios le mostrara su rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Esa fue una realidad histórica, no teológica. Es una realidad de ese momento. Entonces, cuando ya Jesús está aquí, Felipe le hace la misma pregunta, la misma. Muéstranos al Padre y estamos satisfechos. Entonces Jesús ya no le contestó como Jehová, como Jehová le contestó a Moisés. Y yo, no, pero Felipe, ¿qué estás pidiendo? Es decir, entonces yo perdí el tiempo contigo, pues. Hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. En otras palabras, lo que era imposible en la ley y en la época de Moisés, Cristo lo hizo posible. Porque aunque digamos que no, la Biblia dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Es decir, es la expresión visible del Dios que no se ve. Así que Dios hizo una manera de que el hombre lo pudiera ver. Y esa manera de que lo pudiera ver es Cristo. En la Biblia hay dos expresiones que dicen, a Dios nadie le vio jamás. Dios Espíritu es invisible, nadie le ha visto así, pero siempre que usa esa expresión hay una explicación. A Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo que estaba en el seno del Padre le ha dado a conocer. Así que Él esencialmente es invisible y no se ve, pero Él se hizo una manera en el Hijo de que lo pudieran ver. Nadie puede decir que yo vi a Dios Espíritu, porque Dios, los espíritus no se ven. Pero no solamente los hombres, es que en 1 de Timoteo 3:16, donde dice que grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne, etcétera, también dice, visto de los ángeles.
Es decir, que esa forma de ver a Dios ni los ángeles la habían visto. Porque uno no sé por qué se entretuvo en el primer renglón y lo demás lo dejó así. Pero lo demás también dice otra cosa. Visto de los ángeles. ¿Por qué? Porque la Biblia dice allí Dios y no otra persona, no otro ser. Es Dios el que se manifestó en carne. Y la palabra manifestarse que está ahí es faneró. Y faneró es la materialización o la expresión visible de algo, mostrarse físicamente. Así que Dios sí se hizo visible. Eso dice ese versículo. Si uno no lo quiere aceptar porque se empecina, ok, pero eso es lo que dice el versículo. Que Dios fue manifestado, es decir, fue hecho visible en carne. Nosotros necesitamos entender que ese Cristo, vean, faneró significa hacerse visible, poner de manifiesto, aparecer. Eso es lo que significa la palabra. Hacerse visible, poner de manifiesto, aparecer. Así que sin contradicción, Dios se hizo visible. Eso es lo que dice el versículo. Lo que era imposible. En Juan es al revés. En Juan dice, a Dios nadie le vio jamás, pero en el contexto del argumento de la epístola de Juan es al contrario. Está diciendo contra el docetismo de que la gente no creía en la carne de Jesús, sino que era una ilusión y que era realmente espíritu. Y él dice, el que no cree que Jesús es venido en carne es anticristo. Y dice, a nadie le vio jamás, pero el Hijo que está en el seno del Padre es que lo da a conocer, está con nosotros. Es decir, más bien dice al revés, el que no cree que Dios se manifestó y se hizo visible en el Hijo, porque no le vio jamás nunca en espíritu y no le van a ver. Los espíritus no se ven. Dios se buscó una manera de hacerse visible y esa forma de hacerse visible es Cristo. Y esa forma de hacerse visible va a quedar por toda la eternidad. A Dios siempre le vamos a ver en la faz de Jesucristo. Esa es la imagen que Él se hizo. Así que Él no, igual que ustedes no ven mi espíritu. Ustedes ven es mi apariencia externa. Entonces Dios se hizo una apariencia externa para hacerse visible, pero a Dios espíritu obviamente que no se ve, si los espíritus son invisibles. Entonces, pero no olvidemos que tengo teofanías en el Antiguo Testamento. Sí que Dios se hizo visible de forma angélica. Así que eso no es nuevo. En Cristo es una manifestación permanente. A Dios nadie le va a ver en espíritu porque los espíritus no se ven. Le veremos en la faz de Jesucristo. Esa es su imagen, ese es lo que la Biblia se enseña, es que Cristo, como apariencia expresa de Dios, en este momento es la función de hijo, ejerce como hijo. Esa manifestación se está usando es para eso, para hacer todo lo que el Mesías tenía que hacer. Pero cuando la función de Mesías no sea necesaria, como muchas cosas no van a ser necesarias, las profecías acabarán, las lenguas acabarán, la apariencia física de Cristo como Mesías tampoco tendrá función, entonces Él ya será la expresión visible permanente de Dios. Gracias por sintonizar la palabra gota a gota. Esperamos que se tome un momento para escribirnos y dejarnos un mensaje de cómo este ministerio radial ha aportado para su crecimiento espiritual. Escríbanos a la nueva radioepoch@gmail.com